Bienvenidos a Alternamente, el podcast que te llevará en un emocionante viaje a través del mundo de la ciencia y su aplicación práctica en la vida cotidiana. Yo soy Víctor Mora y estoy emocionado de ser tu anfitrión en este viaje de descubrimiento científico. En Alternamente exploraremos el fascinante mundo de la ciencia en todas sus formas, desde los principios fundamentales hasta las últimas investigaciones innovadoras. Pero no nos quedaremos solo en la teoría. También exploraremos cómo la ciencia puede ser una herramienta poderosa para potencializar tus metas y objetivos personales, ayudándote a alcanzar un mayor bienestar y un éxito en tu vida diaria. Acompáñanos en cada episodio mientras discutimos conceptos complejos de manera accesible y te proporcionamos consejos prácticos para aplicar la ciencia en tu vida diaria. Juntos desbloquearemos el potencial que la ciencia tiene que ofrecer y aprenderemos cómo llevar a cabo un enfoque más fundamentado y efectivo para alcanzar tus metas personales. Si estás listo para explorar el emocionante mundo de la ciencia, descubrir sus aplicaciones prácticas y maximizar tus objetivos con base en el conocimiento científico, este es el podcast que has esperado. Así que suscríbete, prepárate para expandir tu mente y únete a nosotros en Alternamente. Comencemos este viaje juntos. Convierte la curiosidad en soluciones científicas. Vamos a empezar en este primer episodio con la palabra ciencia. Vamos a pensar en ciencia, muchas veces lo hemos escuchado ciencia, pero ¿realmente alguna vez te has preguntado qué es realmente la ciencia? Bueno, la ciencia es más que un conjunto de fórmulas y ecuaciones complicadas. Es la llave que nos permite abrir las puertas del conocimiento y descubrir los secretos del universo que nos rodea. La ciencia es un proceso sistemático de investigación y descubrimiento. Es la búsqueda constante de respuestas a las preguntas que nos intrigan, el deseo de entender cómo funcionan las cosas y por qué suceden. Se trata de observar, experimentar, analizar datos y llegar a una conclusión o conclusiones respaldadas por evidencias sólidas. Pero la ciencia va más allá de los laboratorios y de las fórmulas. Es una herramienta que utilizamos para explorar desde las estrellas en el cielo hasta las moléculas en nuestro cuerpo. Es la brújula que nos guía en la toma de decisiones informadas sobre nuestra salud, nuestro planeta y nuestro futuro, entre otras cosas. La ciencia nos conecta con el mundo que nos rodea y nos permite entenderlo en su totalidad. Es un motor de progreso que impulsa la innovación y la mejora constante en todas las áreas de nuestra vida. Nos ayuda a resolver problemas, a superar desafíos y a tomar decisiones más acertadas. Pero pues la ciencia no nació de la noche a la mañana, sino que es el resultado de miles de años de observación, curiosidad y búsqueda de respuestas. Sus orígenes se remontan a las antiguas civilizaciones, como la egipcia y la griega, que se maravillaban ante los fenómenos naturales y trataban de encontrar explicaciones racionales para lo que veían. Sin embargo, fue durante la revolución científica en el siglo XVI, XVII, que la ciencia, como la conocemos hoy en día, comenzó a tomar forma. Personajes como Galileo Galilei, Kepler y Sir Isaac Newton desafiaron las creencias establecidas y desarrollaron métodos sistemáticos para comprender el mundo que los rodeaba. Históricamente, la filosofía ha sido considerada como la madre de todas las disciplinas, incluyendo las ciencias. Los filósofos antiguos plantearon preguntas fundamentales sobre la naturaleza, la ética, el conocimiento, sentando las bases para la reflexión crítica.
Sus investigaciones sentaron las bases para el desarrollo de lo que hoy llamamos ciencias o ciencia. Entonces significa que este tipo de cuestionamientos data de lo que le llamamos la filosofía, el cuestionamiento. Pero dentro de la filosofía existe lo que es la epistemología y juega un papel crucial en esta relación. Se centra en la naturaleza del conocimiento y cómo lo justificamos todo lo que sabemos. ¿Qué hacemos? Pues a través de la epistemología exploramos conceptos como la verdad, la creencia, la evidencia y la justificación, que son fundamentales para todas las áreas del conocimiento, incluyendo las ciencias. En la antigua Grecia, figuras como Aristóteles sentaron las bases al dividir el conocimiento en tres áreas principales: la física, la ética y la lógica. A medida que el pensamiento filosófico empezó a evolucionar o evolucionó, estas divisiones se ampliaron y dieron paso a lo que hoy conocemos como las ciencias. Podríamos decir que la primera gran división, que es la que separa a las ciencias, sería las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales, como la física, la química y la biología, se centran en el estudio de la naturaleza y los fenómenos físicos y biológicos. Las ciencias sociales, como la psicología, la sociología y la economía, exploran el comportamiento humano y las interacciones sociales. A medida que avanzamos en la historia, las ciencias naturales y las ciencias sociales comenzaron a alejarse gradualmente de la filosofía y a desarrollar sus propios métodos y enfoques de investigación. Disciplinas como la física, la química y la biología surgieron como campos autónomos de estudio. Sin embargo, no podemos perder de vista que sus raíces se encuentran en el pensamiento filosófico y en la reflexión epistemológica. Hoy en día las ciencias naturales y las ciencias sociales son disciplinas independientes con sus propios objetos de estudio y métodos de investigación. Sin embargo, la filosofía y la epistemología siguen siendo relevantes, ya que nos ayudan a reflexionar sobre la naturaleza y los límites del conocimiento científico. Siguen siendo fuentes valiosas de reflexión y debate sobre cuestiones fundamentales. Dentro de las ciencias naturales encontramos una serie de disciplinas que se especializan en áreas muy específicas. La física se encarga de entender las leyes fundamentales del universo, desde las partículas subatómicas hasta los confines del espacio. La química investiga las propiedades de la materia y las reacciones químicas. Y la biología se sumerge en el estudio de la vida desde las células hasta los ecosistemas. Además, podríamos mencionar las ciencias de la Tierra, que se enfoca en el estudio de nuestro planeta y su entorno, incluyendo la geología, la meteorología y la oceanografía. Estas disciplinas nos ayudan a comprender la Tierra en su totalidad. Por otro lado, las ciencias sociales se ramifican en diversas áreas que se sumergen en aspectos específicos de la sociedad y el comportamiento humano. La psicología se adentra en la mente y el comportamiento individual, mientras que la sociología estudia las estructuras sociales y las dinámicas grupales. La economía se ocupa de las decisiones financieras y de mercado, y la antropología investiga la diversidad cultural y la evolución humana. Por último, pero menos importante, en el mundo moderno también nos encontramos las ciencias aplicadas y la tecnología, que abarca campos como la ingeniería, la informática, la biotecnología y la nanotecnología. Estas disciplinas se centran en aplicar los principios científicos para resolver problemas prácticos y desarrollar nuevas tecnologías.
que tener mucho en cuenta que todas estas ciencias pues están relacionadas o interrelacionadas entre sí de alguna u otra manera. Por ejemplo, la electrónica, que es una ramificación de lo que viene siendo la eléctrica, el electromagnetismo y la física, pues tiene una relación en el mundo moderno. Pero la electrónica tampoco puede ser autosuficiente si no tiene relación con la química y con los semiconductores, por ejemplo. Ahora bien, con todo esto, ¿quién se encarga de desarrollar esto? ¿Quién se encarga de poder manifestar ciertos avances en ciencia o tecnología? Pues bien, los científicos. ¿Qué es un científico? Un científico o los científicos son aquellos individuos curiosos y apasionados que se dedican a investigar el mundo que los rodea, formulando preguntas, realizando observaciones sistemáticas y utilizando el método científico para buscar respuestas. Hablemos de algunos de los primeros científicos que sentaron la base de la ciencia moderna. Tales de Mileto, por ejemplo, en el 624-546 a.C. aproximadamente, pues Tales era considerado uno de los primeros filósofos naturales de la antigua Grecia. Se le atribuye ser uno de los primeros en buscar explicaciones naturales y racionales para fenómenos naturales. Tales es famoso por predecir un eclipse solar, por su interés en la geometría y la astronomía, y sentó las bases del electromagnetismo. No, no es cierto, de la electricidad electrostática. Que, aunque son fuerzas que se atraen y se repelen, no son lo mismo. Un día trataremos el asunto del electromagnetismo y de la electrostática, de la corriente, etcétera, etcétera. Pero él sentó las bases de la electrostática al hacer pequeñas experimentaciones con paños de seda y pequeñas, podríamos decir que basuritas. Otro de los primeros científicos, podríamos adjuntarlo a esta bella lista, vendría siendo, por ejemplo, Aristóteles. Por ahí del año 384 al 322, igual antes de Cristo, Aristóteles fue uno de los filósofos más influyentes de la historia y también se le considera como uno de los primeros biólogos. Órale, su trabajo abarcó muchas áreas desde la física hasta la ética. Aristóteles enfatizó la importancia de la observación y la clasificación de la naturaleza, sentando las bases para la biología como disciplina. Arquímedes, por ahí del 287, 212 a.C., fue un matemático, físico e ingeniero griego. Sus contribuciones a la matemática y a la física pues son notables. Es famoso por el principio que lleva su nombre y por sus descubrimientos en la geometría y la mecánica, como la determinación de la densidad de objetos irregulares. Por último, en esta pequeña fase, vamos a mencionar, por ejemplo, a Hipócrates, ¿no? Que es considerado el padre de la medicina. Él vivió por ahí del 460 al 370 antes de Cristo. Desarrolló un enfoque empírico para la medicina basado en la observación y la documentación de síntomas y tratamientos. Estableció el juramento hipocrático, que sigue siendo relevante en la ética médica. Estos primeros científicos contribuyeron de manera significativa a la comprensión del mundo natural y sentaron las bases para muchas de las disciplinas científicas que conocemos hoy en día. Sus enfoques racionales y observacionales marcaron el comienzo de la ciencia moderna y nos dejaron un legado valioso que sigue inspirando a científicos y pensadores en todo el mundo. ¿Qué hace que los científicos sean tan especiales? Pues en primer lugar, los científicos son intrépidos,
cuestionadores de lo establecido. No se conforman con simplemente aceptar lo que se les dice. Constantemente desafían las explicaciones convencionales y las creencias arraigadas. En lugar de aceptar respuestas dadas, se embarcan en la emocionante búsqueda de la verdad. Cada día se preguntan, ¿por qué es así? Y están dispuestos a investigar hasta encontrar respuestas basadas en una evidencia sólida o en evidencias sólidas y razonamientos lógicos. Pero eso no es todo. Los científicos también son agentes de cambio porque son generadores de descubrimientos innovadores. Su insaciable curiosidad y su compromiso con la investigación a menudo conducen a hallazgos que revolucionan nuestra comprensión del mundo, desde la teoría de la relatividad de Albert Einstein hasta la secuencia del genoma humano. Los científicos nos sorprenden constantemente con ideas audaces y descubrimientos que transforman nuestras vidas. La metodología es la clave. Los científicos aplican el método científico, un proceso sistemático y objetivo para resolver problemas y responder preguntas. Esto implica, para adelantarme un poquito, observación meticulosa, formulación de hipótesis, experimentación rigurosa y análisis de datos imparciales. El método científico garantiza que las conclusiones estén respaldadas por pruebas sólidas y verificables, lo que es fundamental para el avance del conocimiento. Además, los científicos son motores de innovación. Sus investigaciones no solo amplían nuestro conocimiento, sino que también generan avances tecnológicos y aplicaciones prácticas. Desde la revolución industrial hasta la era de la información, la ciencia ha sido la fuerza motriz detrás de los cambios significativos en la sociedad y la tecnología, mejorando nuestra calidad de vida y la forma en que interactuamos con el mundo. Los científicos también enfrentan algunos de los problemas más premiantes de nuestra sociedad, ya sea combatiendo el cambio climático, investigando enfermedades mortales o abordando la escasez de recursos. Los científicos trabajan incansablemente para encontrar soluciones que tengan un impacto duradero en nuestra vida cotidiana y en la sostenibilidad de nuestro planeta. Imagínate esto. Eres un científico, alguien apasionado por desvelar los secretos del universo y entender cómo funciona todo el nivel fundamental. Sin embargo, tu búsqueda de respuestas te lleva a explorar lo desconocido y eso puede ser aterrador, tanto para ti como para quienes te rodean. Hablemos del riesgo físico. Muchos científicos han arriesgado sus vidas en la búsqueda del conocimiento. Piensa en los pioneros que exploraron el espacio exterior, como el ruso Yuri Gagarin o Neil Armstrong, que fue de los primeros o el primer hombre que llegó a la Luna, o su equipo fue de los que llegó a la Luna. Estos astronautas se enfrentaron peligros desconocidos y extremos, desde la ingravidez hasta la exposición a la radiación cósmica. También están los científicos que trabajan en lugares peligrosos, como volcanes activos o profundidades oceánicas. Su curiosidad los ha llevado a situaciones de alto riesgo, pero están dispuestos a asumir estos desafíos para avanzar en nuestro entendimiento de la Tierra. Ahora consideremos el riesgo intelectual. Los científicos a menudo se enfrentan a la incomprensión y al escepticismo de la sociedad. Sus ideas innovadoras y teorías revolucionarias pueden ser malentendidas o incluso rechazadas por quienes temen a lo desconocido. Piensa en científicos como Galileo Galilei, quien desafió la creencia predominante de que la Tierra era el centro del universo. Fue perseguido y condenado por sus ideas, pero su valentía intelectual allanó el camino para una nueva comprensión del cosmos.
Y aquí llegamos a un punto crucial, el miedo a lo desconocido. La sociedad a menudo teme lo que no comprende. Esto puede llevar a la persecución de científicos que desafían las normas establecidas o la resistencia contra avances científicos que podrían mejorar la vida de todos. Piensa en los debates sobre la ingeniería genética o la inteligencia artificial. A menudo estas tecnologías enfrentan oposición debido a la preocupación por sus posibles consecuencias desconocidas. Sin embargo, los científicos están dispuestos a enfrentar estas preocupaciones y a trabajar éticamente para mitigar los riesgos. Y a pesar de estos riesgos, los científicos perseveran en su búsqueda del conocimiento. Su dedicación a comprender el mundo y resolver los misterios de la vida es lo que nos ha llevado a avances significativos en la medicina, la tecnología, la sostenibilidad y muchísimas, muchísimas más. Es innegable que la percepción pública de los científicos frecuentemente lo representa como genios. Esta imagen se ha consolidado a lo largo del tiempo, en parte debido a las contribuciones históricas de científicos célebres como Albert Einstein, Marie Curie, Stephen Hawking, cuyos logros se consideran geniales por su profundidad e impacto en la ciencia. Sin embargo, es importante entender que esta percepción no siempre refleja una realidad completa. Si bien muchísimos científicos son extremadamente talentosos y altamente capacitados en sus campos, no todos se ajustan al estereotipo del genio solitario. La ciencia en su esencia es una empresa colaborativa. Gran parte de las investigaciones científicas se lleva a cabo en equipos multidisciplinarios, donde los científicos trabajan juntos para abordar problemas complejos. Cada miembro del equipo aporta su experiencia única y es esa colaboración lo que a menudo conduce a avances significativos. La ciencia también abarca una amplia gama de disciplinas, desde la física teórica hasta la biología experimental y la investigación social. Esto significa que los científicos pueden tener una variedad de talentos y habilidades que van más allá de la genialidad en un sentido tradicional. Lo que distingue a muchos científicos es su dedicación y esfuerzo implacable. Muchos han invertido años de estudio y trabajo duro para alcanzar el nivel de conocimiento y experiencia necesario para contribuir de manera significativa en sus campos. Lo que une a los científicos, independientemente de su genialidad percibida, es su pasión por la exploración y el descubrimiento, su deseo de comprender el mundo que los rodea y de resolver preguntas fundamentales que impulsan su trabajo y los motiva a enfrentar desafíos intelectuales y técnicos. Ahora bien, dentro de este raciocinio hay un apartado para la fe. La idea que la ciencia y la religión no están necesariamente en conflicto es un tema complejo y amplio que ha sido debatido durante muchos años. Por ejemplo, la ciencia y la religión suelen abordar preguntas y aspectos diferentes de la existencia humana. La ciencia se enfoca en explicar los fenómenos naturales y entender el funcionamiento del universo a través del método científico, mientras que la religión se ocupa de cuestiones trascendentales, espirituales y éticas que a menudo están más allá del avance de la ciencia. Algunas personas ven la ciencia y la religión como enfoques complementarios para comprender la realidad. Argumentan que la ciencia responde al cómo y el qué de las cosas, mientras que la religión se ocupa el por qué.
y el significado detrás de las cosas. Para muchos, estas dos perspectivas pueden coexistir sin problema. Existen muchas religiones diferentes en el mundo y sus creencias y enseñanzas varían ampliamente. Algunas religiones han abrazado la ciencia y han encontrado formas de incorporarla en su comprensión del mundo. Por ejemplo, muchas denominaciones cristianas, judías e islámicas aceptan la teoría de la evolución y otros conceptos científicos. A lo largo de la historia, ha habido científicos y líderes religiosos que han defendido la compatibilidad entre la ciencia y la religión. Por ejemplo, el físico Francis Collins, que dirigió el proyecto Genoma. También es un cristiano devoto y ha escrito sobre la armonía entre la fe y la ciencia. Y pues podríamos decir que, pues, de hecho muchas personas y comunidades religiosas han encontrado formas de reconciliar sus creencias con el conocimiento científico. Las ideas de que la ciencia y la religión pueden coexistir en armonía se basa en varios puntos. La ciencia y la religión a menudo abordan preguntas diferentes y se centran en aspectos distintos de la experiencia humana. Como decíamos, la ciencia se ocupa de explicar los fenómenos naturales y comprender el mundo físico, mientras que la religión se ocupa de cuestiones espirituales, morales y metafísica. Algunas personas también ven la ciencia como una forma de explorar y comprender la creación de Dios o el orden divino del universo. Desde esta perspectiva, la ciencia y la religión pueden considerarse como dos formas complementarias en la búsqueda de la verdad. Eh, Sin embargo, es importante señalar que no todas las personas comparten esta opinión y existen diferencias significativas en cómo se abordan esta relación en diferentes tradiciones religiosas y en la comunidad científica. Algunas personas aún ven un conflicto entre la ciencia y la religión en ciertas áreas donde las creencias religiosas y las afirmaciones científicas pueden parecer estar en desacuerdo. La relación entre la ciencia y la religión sigue siendo un tema complejo y abierto a interpretaciones variadas. Sin embargo, es importante destacar que no todas las personas comparten esa opinión, y algunas ven un conflicto entre la ciencia y la religión, especialmente en áreas donde las creencias religiosas y las afirmaciones científicas pueden parecer estar en desacuerdo. Este debate a menudo se centra en cuestiones eh, específicas como la evolución, el origen del universo o la ética en la investigación científica, y pueden variar según las creencias individuales y la interpretación de las enseñanzas religiosas. Y ha habido, por ejemplo, grandes científicos en la humanidad que tienen una fe igual de grande o más. Por ejemplo, está Isaac Newton, que más o menos el tiempo que estuvo en la Tierra, o que estuvo, en qué año estuvo en la Tierra, fue entre 1643 al 1727. Él era un cristiano riguroso, devoto, y escribió extensamente sobre la teología. Si no conoces su contribución a la ciencia, bueno, pues sus leyes de movimiento y la ley de la gravitación universal revolucionaron la física y la matemática. Podríamos hablar, por ejemplo, de Albert Einstein, que se consideraba él mismo un agnóstico con un profundo respeto por la belleza del universo, pero pues, él era también un judío. De hecho, tuvo que salir de Alemania por sus, uno, creencias, dos, por las cosas que decía. ¿Cuál fue su contribución? Si no la conocías, después hablaremos más detalle en algún otro capítulo acerca de Albert Einstein, pero su teoría de la relatividad transformó la física teórica y su famosísima ecuación de E es igual a mc al cuadrado es icónica. Que por cierto, él ganó un premio Nobel, pero no fue por su teoría de la relatividad, sino fue por estudios de electromagnetismo y magnetismo. Después daremos detalles de eso. Galileo Galilei, hablábamos hace un momento de él. Él era un creyente católico y veía su trabajo científico como una forma de comprender el orden divino.
Desafortunadamente, pues tuvo conflictos con la iglesia, pero los dos iban en el mismo punto. Pero podríamos decir que hablaban cuestiones diferentes. Él fue pionero en la astronomía y la física experimental, defendiendo la teoría heliocéntrica. Charles Darwin, más o menos entre 1809 y 1882, aunque originalmente tenía aspiraciones religiosas, se alejó del cristianismo tradicionalmente y se considera agnóstico, pero sus bases en muchas biografías y enseñanzas, pues se dice que es cristiano. Él, su contribución, su teoría de la evolución para la selección natural, cambió la biología. En este caso, por ejemplo, Marie Curie, ella fue criada en una familia católica. Su fe no fue el centro de su vida adulta, pero sí tenía sus bases sólidas para determinar que había algo más allá. Ella fue una gran pionera de la radiactividad y ganadora de 2 premios Nobel, y es de las únicas personas que ha tenido este tipo de galardones. Gregor Mendel fue un monje agustino y veía su investigación genética como una forma de comprender la creación divina, y él es el fundador de la genética moderna. Está Georges Lemaitre, entre 1894 y 1966. Era un sacerdote católico y vio su teoría del Big Bang como compatible con la creación divina. Él es el que propuso esta teoría que todo el mundo la conocemos hasta el día de hoy. Johannes Kepler, él era un luterano devoto y creía que Dios había creado el cosmos con una geometría divina. Él formuló las leyes del movimiento planetario. Blaise Pascal, era un cristiano devoto y escribió sobre su fe, incluyendo la famosa apuesta de Pascal. Contribuyó a la teoría de la probabilidad y desarrolló la máquina aritmética. Max Planck fue un luterano que creía en un Dios detrás de las leyes naturales y es conocido por la mecánica cuántica y su descubrimiento del quantum. Georges Lemaitre, un astrónomo y físico belga, fue el primero en proponer la teoría del Big Bang, aunque ya hablamos de eso, una idea que encajaba perfectamente con su fe católica. Además, los científicos religiosos, también hay religiosos que han aportado significativamente a la ciencia, ¿sí? Ya hablamos, por ejemplo, de Mendel. Sumando a esto, los científicos y fascinante dedicación y pasión por la ciencia que merece una mirada más detenida. Imaginemos por un momento cómo era la vida, por ejemplo, de Marie Curie. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la radiactividad era un fenómeno misterioso y apenas comprendido. Marie Curie, una científica polaca que se trasladó a París para estudiar, se sumergió de lleno en este campo junto a su esposo Pierre Curie. Emprendieron investigaciones arduas y peligrosas sobre elementos radioactivos, como el uranio y el torio. Trabajaban en condiciones de laboratorio rudimentarias y a menudo improvisaban instrumentos para medir la radiación. La dedicación de Marie Curie era tan intensa que a veces se olvidaba del riesgo físico. Ella misma manipulaba los materiales radioactivos con sus manos y en ocasiones llevaba muestras en sus bolsillos. No había medidas de seguridad adecuadas en ese momento y los peligros de la radiación eran prácticamente desconocidos. Sin embargo, su compromiso inquebrantable con su trabajo la llevó a descubrimientos extraordinarios. Marie Curie no solo descubrió nuevos elementos radioactivos, sino que también desarrolló técnicas de medición de radiación que allanaron el camino para futuras investigaciones en radioterapia y diagnóstico médico. Su trabajo la llevó a recibir 2 premios Nobel.
uno de física y otro de química, convirtiéndola en la primera persona en recibir 2 premios Nobel en diferentes disciplinas. La historia de Marie Curie es un recordatorio inspirador de cómo la pasión y la determinación pueden impulsar a los científicos más allá de los límites convencionales, a pesar de los riesgos físicos y la falta de reconocimiento en su época debido a su género. Marie Curie dejó una marca indeleble en la ciencia y sigue siendo un ejemplo de excelencia científica y perseverancia. Su legado perdura en la radioterapia moderna y en la comprensión de la radiación, lo que demuestra que a veces, para lograr un avance significativo, es necesario ir más allá del cansancio y arriesgarlo todo por la pasión de la ciencia. Ahora, en este viaje a través del fascinante mundo de la ciencia, hemos explorado la vida y las contribuciones de científicos icónicos que han dejado una huella imborrable en la historia. Y nos adentraremos en la esencia misma de cómo estas mentes brillantes hacen posible su trabajo. Nos sumergiremos en el corazón de la ciencia donde la curiosidad y el método se entrelazan en una danza constante hacia la comprensión. No podemos hablar de la ciencia sin mencionar el pilar fundamental que lo sostiene, el método científico del cual lo practicamos de manera natural a temprana edad. Los niños son como pequeños científicos en estado puro. Desde el momento en que abren los ojos al mundo, comienzan a hacer preguntas aparentemente indeterminables. Miran las estrellas en el cielo y se preguntan por qué algunas son brillantes y otras no. Tocan la tierra y las piedras, tratando de entender por qué algunas son suaves y otras rugosas. Observan las plantas, los animales y las personas a su alrededor y se cuestionan cómo funcionan todas estas cosas. Aunque aún no han aprendido formalmente el método científico, están intrínsecamente programados para explorar, experimentar y relacionar conceptos. Formulan sus propias teorías y realizan experimentos simples en su mente. Aprenden a través de la observación y la interacción directa con el mundo que los rodea. Así que, en cierto sentido, podemos decir que cada niño es un científico en potencia. Su curiosidad natural es el motor que impulsa su aprendizaje a medida que crecen y adquieren conocimientos académicos. Esta curiosidad sigue siendo la base de su búsqueda de respuestas y su comprensión del mundo que lo rodea. Imagina que tienes una pregunta que te intriga profundamente. Puede ser algo tan simple como ¿por qué el cielo es azul? O tan complejo como ¿cómo podemos prevenir enfermedades? Bueno, el método científico es la herramienta que los científicos utilizan para responder esas preguntas de manera sistemática y confiable. El primer paso es la observación. Comenzamos por observar el mundo que nos rodea y hacemos una pregunta basada en lo que vemos. Luego formulamos una hipótesis, que es una suposición educada sobre la respuesta a nuestra pregunta. Por ejemplo, el cielo es azul debido a la dispersión de la luz. Después de tener una hipótesis, llega el momento de ponerla a prueba a través de experimentos y observaciones cuidadosamente diseñados. Datos, recopilamos datos, analizamos resultados y comprobamos si nuestra hipótesis es correcta o incorrecta. Si nuestros resultados respaldan la hipótesis, estamos en el camino correcto. Si no lo hacen, volvemos a ajustar nuestra hipótesis y repetimos el proceso. El método científico nos insta a ser objetivos y basar nuestras conclusiones en evidencias sólidas y verificables. Además, es un proceso de constante evolución. Cada descubrimiento y avance científico nos lleva a nuevas preguntas y desafíos.
lo que nos permite profundizar en nuestro entendimiento del mundo. Pues bueno, hemos llegado al final de este primer episodio semanal, donde hemos viajado por los misterios y maravillas de la ciencia, desde las mentes curiosas de los niños hasta los logros sobresalientes de los científicos más influyentes de la historia. Hemos explorado cómo la pasión y la dedicación de individuos como Marie Curie, Newton, Einstein y muchos otros han transformado la forma en que comprendemos nuestro mundo. Hemos demostrado que la curiosidad es la semilla de la ciencia y que todos llevamos un científico en nuestro interior desde la infancia. Y así, mientras reflexionamos sobre estos temas, quiero invitarte a seguirnos escuchando en futuros episodios de Alternamente. En nuestros próximos episodios exploraremos más a fondo los conceptos científicos fascinantes, las aplicaciones prácticas de la ciencia en la vida cotidiana y cómo la ciencia puede ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Acompáñanos en este apasionante viaje de descubrimientos y exploración, donde la curiosidad es la brújula que nos guía hacia un conocimiento más profundo de nuestro mundo y de nosotros mismos. No importa si eres un apasionado de la ciencia o si estás dando tus primeros pasos en este emocionante viaje. En Alternamente todos son bienvenidos a explorar, aprender y maravillarse ante las maravillas del universo. Así que hasta nuestro próximo episodio, sigamos explorando y sigamos descubriendo y sigamos celebrando el asombroso mundo de la ciencia juntos. Yo soy Víctor Mora y esto fue Alternamente, episodio 1. Hasta luego.